Hola, continuamos con la serie de la historia de los mundiales, esta vez hablando del Mundial de México 1970, torneo que en mi tier list, hablando de los mundiales de fútbol, lo coloqué como uno de los mundiales más importantes de toda la historia. Este mundial tiene de todo: el cierre de una generación dorada, varios equipazos, historias de superación, partidazos que estarían en la historia de fútbol como juegos totalmente agónicos y mucho más. Como en cada video hablando de la historia de los mundiales, vamos a repasar primero los antecedentes, luego haremos el resumen correspondiente del mundial y finalmente hablaremos de algunas curiosidades. Entonces, sin más dilación, comencemos con el video. México fue elegida como la sede del mundial de ese año sobre otras candidaturas, como por ejemplo la de Argentina, que una vez más su proposición para organizar la Copa del Mundo fue rechazada, y la organización desde el minuto 1 iba a ser muy polémica porque primero la mayoría de los partidos se jugaron al mediodía en la época más caliente del año en México, y si ustedes han ido a México alguna vez, pues es un lugar muy caliente. Antes del mundial, en las clasificatorias hubo partidos muy polémicos y situaciones polémicas, porque en cuanto a las situaciones polémicas, Corea del Norte, que fue el equipo sorpresa asiático del mundial pasado, no pudo jugar este mundial porque se negó a jugar contra la selección de Israel por motivos políticos, por más extraño que suene. También el juego entre El Salvador y Honduras para ver quién iba a clasificar al mundial quedaría en la historia como la guerra del fútbol, porque hubo una guerra en medio de eso, que es un tema muy complicado, y si hablara de ese tema ya estaría metiéndome en el terreno de la política. Fácil hablo de eso otro día, pero lo único que tienen que saber es que El Salvador terminó clasificando a la Copa del Mundo por encima de Honduras. En África, Marruecos fue el primer equipo del continente en participar en una Copa del Mundo tras la clasificación de Egipto a los primeros mundiales, pero en esa época eran colonias. México tuvo un total de 5 estadios disponibles para esta Copa del Mundo, los cuales fueron el Jalisco, el Luis Dosal, el Cuauhtémoc, el Guanajuato y por supuesto el Estadio Azteca, uno de los estadios más importantes de todos los tiempos. Habría en esta Copa del Mundo 32 partidos, se mantendría la cantidad de equipos de 16, los bombos para dividir a los 16 equipos de nuevo se hizo sin un ranking FIFA oficial y se hizo por localización geográfica. El primer bombo, que fue el de Europa 1, fue conformado por Inglaterra, Alemania Federal, Italia y la Unión Soviética. El bombo de América fue conformado por Brasil, México, Perú, que eliminó a Argentina en la clasificatoria, y Uruguay. En el bombo 3 estaban Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia y Suecia, y por último en el bombo del resto del mundo, El Salvador, Israel, Marruecos y Rumania fueron los afortunados. Resumiendo los partidos del mundial, en el grupo A, en la fecha 1, México empató 0-0 con la Unión Soviética y Bélgica venció 3-0 a El Salvador, ambos partidos jugados en el Estadio Azteca como el resto de los partidos del grupo. En la fecha 2, la Unión Soviética venció 4-1 a Bélgica y México venció 4-0 a El Salvador. Los soviéticos clasificarían a la siguiente fase venciendo a El Salvador en la última fecha por 2-0, y los anfitriones clasificarían ganándole a Bélgica 1-0 en el último partido del grupo. El grupo quedaría de la siguiente manera en la tabla: la Unión Soviética primera con 5 puntos, con una diferencia de goles idéntica a México, que quedó segunda, Bélgica tercera y El Salvador cuarta fueron los equipos eliminados. En el grupo 2, en la fecha 1, Uruguay venció 2-0 a la selección israelita que participaba por primera vez en un mundial. Italia, por su lado, venció 1-0 a Suecia. Uruguay empató 0-0 con Italia en la segunda fecha en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y Suecia empató 1-1 con Israel, resultado algo sorpresivo por el nivel que demostró Suecia en los anteriores mundiales. Suecia en la última fecha venció 1-0 a Uruguay, pero no le alcanzó, e Italia empató 0-0
con Israel. La tabla al final quedaría primera Italia con 4 puntos, Uruguay clasificaría segunda con 3 puntos con mayor diferencia de goles por un gol nomás que Suecia quedaría tercera de grupo e Israel con 2 puntos nomás quedaría eliminada con una actuación bastante decente para ser el debut de los israelitas en la Copa del Mundo. El grupo 3 era el grupo más atractivo de todos. Inglaterra venció 1-0 a Rumania en la primera fecha en Guadalajara. Brasil hizo su chamba venciendo 4-1 a Checoslovaquia en un partidazo de lo que algunos consideran el mejor equipo de la historia. Metieron goles Rivelino, Pelé y Jairzinho. En la fecha 2 Rumania venció 2-1 a Checoslovaquia y Brasil mantendría su racha venciendo 1-0 a Inglaterra con gol de Jairzinho. En este partido se haría el famoso cabezazo de Pelé que taparía a Gordon Banks en lo que se considera como la mejor tapada de la historia de las Copas del Mundo. En la fecha 3 Brasil venció 3-2 a Rumania e Inglaterra venció 1-0 a Checoslovaquia. La tabla quedó con Brasil primero con 6, Inglaterra segunda con 4, Rumania tercera con 2 y Checoslovaquia última con 0. Por último, en el grupo 4, en la fecha 1, Perú en un verdadero partidazo marcado por leyenda, por el terremoto que afectó a Perú solamente 2-3 días antes de que se comenzara a jugar el partido, los peruanos consiguieron una remontada impresionante a Bulgaria. Bulgaria comenzó ganando 2-0, pero Perú con un gol de Gallardo, un chumpigolazo de Héctor Chumpitas y un gol de Cubillas remontaría el marcador y vencerían a los húngaros. Alemania Federal por su lado venció 2-1 a Marruecos. Perú en la segunda fecha hizo su chamba como representante de Sudamérica, venció 3-0 a Marruecos y Alemania Federal goleó 5-2 a Bulgaria. En la última fecha Alemania vencería 3-1 a Perú y Bulgaria empataría 1-1 con Marruecos. La tabla quedaría primero Alemania con 6 puntos, segunda Perú con 4 y Bulgaria y Marruecos quedarían empatados en todo, en puntos, en diferencia de goles, en todo. Los cuartos de final se jugaron todos el mismo día a la misma hora, el 14 de junio de 1970, un horario poco conveniente para un espectador del fútbol que quería elegir qué partido ver. Uruguay venció en un partido agónico a la Unión Soviética con un gol del jugador favorito de la ensalada, Espárrago, al minuto 117. Luego se jugó el segundo mejor partido de ese mundial, el Brasil contra Perú. Brasil vencería 4-2 a Perú en un verdadero partidazo con goles de Rivelino, doblete de Tostao y gol de Jairzinho. Y por el lado de Perú metieron gol Gallardo y Cubillas. Alemania Federal se vengaría de Inglaterra por la derrota en la final del mundial anterior, venciéndolo 3-2 en tiempo suplementario. Müller metería el gol definitorio en ese cotejo y por último Italia mandaría a su propia casa, aunque ya estaban en México, a los anfitriones venciéndolos 4-1. En las semifinales que se jugaron 3 días después, igual a la misma hora y el mismo día, Brasil venció 3-1 a Uruguay en Guadalajara en ese partido donde Pelé hizo su famoso gol perfecto que no fue gol. Por otro lado, vendría el mejor partido de ese mundial. Italia y Alemania Federal darían una exhibición en el estadio Azteca. Bocinegna adelantó a los italianos, pero Schnellinger empataría el partido en la última jugada. Müller metería el segundo gol de Alemania en tiempo suplementario al 94. Burnic empataría al toque. Riva metería el 3-2 para Italia. Alemania empataría de nuevo con gol de Müller al 110 y Rivera metería el 4-3 definitorio al minuto 111. Hubieron 5 goles en un tiempo suplementario, una locura, y el mejor partido del mundial definitivamente, como dije antes. Este juego es considerado por muchos como el partido del siglo. En el partido por el tercer lugar, igualito al partido de tercer lugar del Mundial Sudáfrica 2010, Alemania vencería 1-0 a Uruguay con un gol de Overath al minuto 26 y en la final Brasil no tendría muchas dificultades para vencer a Italia 4-1 con goles de Pelé, Gerson, Jairzinho y un verdadero golazo de Carlos Alberto, y Brasil al ganar su tercer mundial conseguía definitivamente la Copa Jules Rimet, que era la Copa del Mundo en ese entonces,
para siempre, porque estaba la regla de que el equipo que ganara la Copa del Mundo 3 veces se quedaba con esa edición del trofeo. Es por eso que después en el siguiente mundial se renovó la Copa del Mundo. Pelé se retiraba del fútbol entre brazos, supuestamente Brasil era feliz, el mejor equipo de la historia para algunos se consagraba y se cerraba definitivamente uno de los mejores mundiales, si no el mejor mundial de la historia. Curiosidades. 1. En el Mundial de México 70 se marcaron 95 goles en 32 partidos con un promedio de 3 goles por partido. 2. El campeón Brasil fue el equipo que más goles marcó con 19, seguido por Alemania con 17 goles. 3. La selección de El Salvador, a pesar de haber clasificado en una situación casi bélica, se retiró del Mundial sin haber marcado ni un solo gol. 4. La selección brasileña, si ya les había dicho antes que era el mejor equipo de la historia, otro dato que respalda esto es que Brasil venció a todos sus rivales, le ganó a todos, hizo puntaje perfecto. 5. Mario Zagallo se transformó en la primera persona en consagrarse campeón del mundo como jugador y como entrenador. Zagallo había salido campeón del mundo en el 58 y en el 62 como jugador y ahora era el técnico de Brasil. 6. En este mundial fue la primera vez que se usaron las tarjetas. Si recuerdan el video anterior de Inglaterra 1966, dije que hubo un incidente relacionado a la falta de tarjetas y es por eso que se instauró este sistema a partir del Mundial de México 1970. Y 7. En esta copa se autorizó por primera vez la realización de sustituciones, 2 por equipo. Antes de esto, en los mundiales no existía. El jugador de la Unión Soviética, Anatoly Pusaч, fue el primer jugador favorecido, ya que reemplazó a su compatriota Serebrianikov en el partido inaugural del torneo contra México. Fue un sistema que convinió desde el primer partido. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado este breve repaso por el Mundial de México 70. Si les gustó, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse al canal, síganme en mi Twitter que lo estoy dejando en pantalla. Les mando un abrazo y hasta luego.